Muy buenos días, saludos para toda la República Dominicana en este día especial, lunes 16 de agosto, año 2021. Don Oscar, don Luis, don Freddy. Muy buenos días. Buenos días. Saludos. Pues mire, como de costumbre, vamos con... Pues se acercó uno a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para obtener la vida eterna? Jesús se le contestó, ¿por qué me pregunta qué es bueno? Uno solo es bueno. Mira, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Él le preguntó, ¿cuáles? Jesús le contestó, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. El muchacho le dijo, todo eso lo he cumplido. ¿Qué me falta? Jesús le contestó, si quieres llegar hasta el final, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo y luego vente conmigo. Al oír esto, el joven se fue triste porque era rico. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. ¿No fue que dijo? Usted no yo. Digo varias cosas. A mí me interesó una. La última, ¿verdad? No, la última te interesa a ti. A mí me No, a interesó ti. una que dice, honra a tu padre y a tu madre y se te alargarán los días de tu vida, que esa parte no le Sí, indica. pero de todo él dijo, yo cumplo, Ajá. maestro. Pero cuando dijo, vende todo, Pero me parece bien. arranca adelante. Pues yo con gusto. Esa es una enseñanza que todos debemos llevar. Freddy. Honrar a su padre y a su madre. Dice Oscar, no se refiere a otra parte material, dice Otra Oscar parte. que lo de él cabe en una funda. Una funda chiquita. No, espérese. Dice él que lo de él cabe en una funda. funda Lo, supermercado. lo de él cabe en un gusano de esos que vienen de Nueva York. Eso grande, largo. Sí, así Una de- funda, un gusano. en una funda chiquita. Ahora lo del que leyó, el que leyó no aplica eso. Sí. ¿Qué usted dice de eso? Honre la palabra, escúchela. Yo la escucho. Sí. Y la es honro. suficiente y la honre. Don Luis, no se haga el chiquito. ¿Eh? ¿Usted cómo conoce con usted, Luis? ¿Verdad? Sí, como que no ¿Cómo que no con él? Bueno, está bien. Le mandan a vender todo y no. Lo que pasa es que yo lo que hago es honrar la palabra y respetarla. Ujú. Sí. Bueno, está bien. Amén. Y creer en ella. ¿Usted ha leído el Cuando libro, la practica, el libro de Job? Véndase algo, pues, Sí. viene y entríguelo. El sacrificio, la fe. Claro. Bueno. Miren La fe, pues, la fe salva. la fe salva. Así es. Así es. Eso es verdad. Y el F. Pues creo que es un día muy particular en la historia del país. 16 de agosto 2021, 16 de agosto 2020, yendo para atrás en el calendario. Es una fecha, bueno, es la fecha de la restauración de la República. Primero que nada, ¿verdad? Es la ocasión, efectivamente, en que la República tuvo la oportunidad de restaurar la independencia lograda el 27 de febrero de 1844, con todas las peripecias que vivimos en ese trayecto hasta 1963-65, para lograr la restauración, 1800, el caso de Gregorio Luperón, la participación de Luperón, que hay quienes han concebido o han planteado la idea de que no solo tenemos tres padres de la patria, sino que hay un cuarto padre de la patria, que fue el que hizo posible el poner el sello, restaurar la independencia lograda a partir de aquel movimiento que se conoció en principio como la Trinitaria y que continuó después enrolando a diferentes sectores progresistas del país o de lo que éramos entonces, para proclamar la independencia de la República, crear lo que somos hoy, y eso pasó por un proceso que ya todos hemos visto complejo, en el que se demostró de sobra la valentía y la determinación del pueblo dominicano. Por eso hoy es un día especial, como lo es el 27 de febrero, lo es también el 16 de agosto de cada año. Hoy se produce 158 años. 158 aniversario de la restauración. de la restauración. Por eso hoy se lleva a cabo un acto de costumbre emblemático, y es la
instalación de los bufetes directivos en el Senado de la República, en la Cámara de Diputados, ya por decisión de los partidos o por decisión política de la organización que tiene mayoría hoy día en el Congreso de la República, que es el partido oficial, es el Partido Revolucionario Moderno, va a presentar como candidato a presidente del Senado al actual presidente del Senado, que lo es el ingeniero Eduardo Estrella. También por decisión del PRM va a presentar como candidato para presidir la Cámara de Diputados por un periodo de un año, que es lo que se acuerda, es lo que en el procedimiento se establece. Alfredo Pacheco Soria va a ser presentado como candidato y es el actual presidente de la Cámara de Diputados. A partir de ahí, bueno, no creo que haya dificultades mayores porque el partido oficial tiene mayoría en el Congreso y así va a ocurrir. Había en principio, como todos conocimos y todos sabemos, algún tipo de o algunos intentos de aspiración para la presidencia del Senado. Todo el mundo conoció que la señora Giné Burnigal, senadora de Puerto Plata, aspiraba a ser la presidenta del Senado, que aspiraba también a Alexi Victoria Yet, que aspiraba a Ricardo de los Santos, que aspiraba Santiago Zorrilla, que es el actual vicepresidente del Senado de la República. En fin, habían 7 u 8 miembros dirigentes del PRM que aspiraban a ser presidente del Senado. En un momento hasta don Antonio Marte dijo que hasta él pudiera correr por la presidencia del Senado. Antonio Marte es un senador de Fuerza del Pueblo, aunque tuvo el apoyo del PRM en Santiago Rodríguez, pero evidentemente que cuando la dirección ejecutiva del PRM estableció o decidió que fuera Eduardo Estrella quien permanezca en la presidencia del Senado, eso se tranquilizó y hasta ahí llegó el asunto. En el caso de la Cámara de Diputados nunca hubo intento porque siempre se vio que la presidencia de la Cámara debería permanecer por lo menos un año más, en lo que ellos han planteado, en las manos de un veterano que es Alfredo Pacheco Soria, que ha tenido un buen desempeño. Don Eduardo en la Cámara Alta, en el Senado, también ha tenido un buen desempeño, excepto algunas cuestiones, ya creo que del manejo del Senado, algunos procedimientos que no han sido muy bien acogidos por los senadores, y por eso en algún momento se pensó que estaba en juego su permanencia en la presidencia del Senado, pero es un hombre de una buena imagen, es un hombre que ha hecho una buena gerencia hacia afuera, se proyecta con mucha confianza de parte de los diferentes sectores del país. A partir de eso yo creo que no hay dificultades mayores. En el caso de los ayuntamientos, que era la otra situación que conocíamos y conocimos históricamente, para el 16 de agosto se producía también la toma de posesión de los bufetes directivos en los ayuntamientos y en las juntas distritales de más instancia que tienen que ver con la vida municipal. Eso se cambió con la modificación constitucional, se estableció ya que hay fecha distinta para la escogencia de los alcaldes y en consecuencia fecha distinta para que se produzca la juramentación de la directiva o de los bufetes directivos que conforman el Consejo de Regidores. La gente sabe que a nivel de ayuntamiento opera en pequeño lo que se da a nivel nacional con el Poder Ejecutivo y con el Congreso de la República. El Poder Ejecutivo, en el caso de los ayuntamientos, lo detenta el alcalde, que es el Ejecutivo, es el que administra los fondos públicos, pero las decisiones las toma el Consejo de Regidores o la Sala Capitular, como se ha llamado tradicionalmente, que es lo que permite la gobernanza en la vida municipal. Son los que aprueban el presupuesto, son los que tienen que ver con las aprobaciones de cuestiones que la ley le manda. Algunas ordenanzas municipales tienen que pasar por ahí para poder ser ejecutadas por el Ejecutivo, que es el alcalde. De modo que eso ya tiene otra fecha, ya se hizo. Tenemos junta de bufetes directivos en los ayuntamientos y no veremos en el día de hoy esa situación que en algunas ocasiones lo vimos con mucha pena porque en algunos momentos y en algunos municipios se produjeron rebatiñas que trajeron hasta muertos. Bueno, un detalle nada más histórico en eso que se celebra para esta fecha, que es la fecha de la Restauración, y fue aquella histórica fecha del 63 al 65, obvio en el 1800, cuando se produce el grito de Capotillo. El grito de Capotillo es lo que da lugar en esos 2 años a lo que se conoce como la Guerra de Restauración. Y siempre, como nos ha explicado el historiador Juan Daniel Balcácer,
No se trata de un día. Simbólicamente e históricamente los historiadores cotejan o acotejan una fecha propicia y se inició el 16 de agosto y por eso es la fecha. No fue que fue de un solo día, eso duró un proceso, como todo este tipo de proceso, esta vez contra los españoles, y se conoce del Grito de Capotillo a la Guerra de Restauración, donde participaron varios ya, pero grupos de nacionalistas que ya habían entendido que después de haber salido del régimen haitiano, no volver a ser colonizados, como al efecto se estaba y ocurrió todo un detalle. Es el acontecimiento de la historia que hoy, 16 de agosto, nos permitimos celebrar la Guerra Restauradora. Sí, para algunos dicen que incluso la Real Independencia, porque fue a partir de ahí que República Dominicana inició un proceso de liberación para siempre. Más bien de consolidación de un Estado real, porque durante los primeros años de la independencia se estuvo batallando con Haití hasta el 56, 57 aproximadamente, y todavía prevalecía en la idea de quienes dirigieron el proceso de independencia partes importantes de sectores que entendían que la República debería ser independizada de Haití, pero digamos manejarse bajo el tutelaje de otra gran nación. Algunos eran los prohispanos, otros pro Francia, que eran los afrancesados, incluso surgieron los proamericanos posteriormente, pero luego de la restauración, de alguna forma se generaron las circunstancias para que ya no hubiera forma de que se pensara en una República Dominicana sometida a alguna potencia extranjera, sino que ya la pura y simple ideada por los trinitarios, el inicio de ese movimiento, en los finales de los años 30 del siglo XIX, ya se consolida no como proyecto, sino como una realidad. En cuanto a lo que Dani señalaba de lo que sucede ahorita, en las próximas horas, la conformación de los bufetes directivos, que no habrá problema, qué bueno que sea así. También al mismo tiempo se da inicio a la segunda legislatura ordinaria del año, por lo que la agenda legislativa iniciará cargada desde ahorita con proyectos importantes, algunos que quedaron en el debate en el pasado reciente, tan sonoros como el Código Penal, hasta otros también de gran importancia que han estado discutiéndose desde hace tiempo y que requerirán de su conocimiento en el Congreso. Esperamos que, asimismo, como se instalen estos bufetes de forma armoniosa y correcta, sea una legislatura prolífica, importante para el país, porque el país requiere de que se aborden proyectos importantes, se aprueben, se discutan y se aprueben proyectos que están en las cámaras legislativas. Toca ahí la elección, no lo dejemos, que es lo que usualmente ha dado problemas, más que todos los bufetes municipales. No, como explicaba Dani muy correctamente, eso se hizo el 24 de abril. Sí, ya en se recuerda que la Constitución, cambió la fecha para la escogencia y junto con eso se cambia la fecha ya de la... Correcto, ¿no? Pero la costumbre... Mucha gente todavía lo tiene en la cabeza. Mucha gente piensa... Por eso Dani tomó un tiempo para recordarlo, porque mucha gente todavía lo tiene en la cabeza como que va a pasar. La gente piensa que va a pasar. Bueno, le debo confesar que días atrás, cuando me tocaba elaborar el esquema de trabajo para la cobertura de lo que sería el día de hoy, en un momento pensé en cómo hacíamos para cubrir la parte municipal y después caí en cuenta, digo, no, pero ya eso se hizo en abril. Entonces solo toca lo que va a ocurrir hoy, 10 de la mañana es la hora tradicional para que esto ocurra. No, y ciertamente se armó sus reperperitos, pero se solucionó. Ah, sí, fue resuelto. Fue ese 24 de abril, lo que pasa es que estábamos en COVID. Hoy lo que la prensa resalta y lo que trae, digamos, la mayor atención de todos es cumplir el primer año de gobierno de Luis Abinader. Hace un año, en esta hora, un poquito más adelante, 10 de la mañana, se producía la juramentación del actual presidente y lo que incluso proponemos nosotros aquí también en esta jornada es analizar un poco el año, lo que ha sido el año, un año sin dudas marcado por la pandemia. El presidente Abinader juramentó el 16 de agosto del año 2020 con el país en estado de emergencia y llega al 16 de agosto del año 2021, 12 meses después, con el país en estado de emergencia, los 365 días del año. O sea, Abinader no ha gobernado un día sin estado de emergencia. Un estado de emergencia justificado, por demás, porque ha habido una situación de una pandemia del COVID que cuando él llega al gobierno, cuando el gobierno se instala, ya existía, nos venía afectando durante meses, no solamente a él,
al país, sino al mundo, y ha tenido, evidentemente, su gobierno estado marcado por el aspecto, los aspectos relativos a la crisis sanitaria, desde lo positivo hasta lo negativo, digamos, los aciertos que ha tenido en su manejo en cuanto a la atención, la atención hospitalaria, que en República Dominicana no se ha visto desbordada en ninguno de los brotes que ha tenido su sistema sanitario. O sea, cada vez que ha habido un pico de contagios, el sistema sanitario ha sido capaz de responder a estos picos, tanto sector público como sector privado, tanto camas hospitalarias como camas UCI. Cuando ha habido necesidad de habilitar rápidamente, se ha hecho, y eso hay que reconocerlo. Las medidas de imponer distanciamientos, los consejos que se dan, ¿verdad?, para evitar los contagios. Ahí ha habido un poco de debilidades en manejo de esta crisis, sobre todo por el cansancio, más que por las propias disposiciones que no se hayan hecho. Se ha dispuesto, es la aplicación de las mismas. Hay una población que ha habido, o sea, al presidente Abinader le ha correspondido lidiar, y a su gobierno, con una población más cansada que al inicio de la crisis, más cansada del confinamiento, más cansada de las restricciones, del toque de queda, de todo ese tipo de cosas, y una autoridad también más cansada de imponerlo, por lo que las debilidades propias de esa imposición de las medidas restrictivas, si bien son atribuibles al gobierno, evidentemente hay que también darle, digamos, algún tipo de espacio de flexibilización sobre la base de ese elemento, del elemento cansancio. Pero el gran acierto, sin duda, en la gestión del presidente ha sido la disponibilidad de vacunas. República Dominicana ocupa un lugar cimero en la región y posiblemente en el mundo en cuanto a la disposición de vacunas. Tal vez República Dominicana sea la única nación en vía de desarrollo que tenga la disponibilidad de vacunas que tenemos aquí. Aquí, bueno, de hecho, ya al final, ya en estos últimos días, la vacunación está en los centros vacíos y el país lleno de vacunas. Llegaron, solamente la pasada semana se anunció la llegada de dos lotes, de AstraZeneca y de Pfizer. O sea que disponibilidad hay, y eso en momentos en que toda la región, usted tiene que buscar con pinzas los lugares donde se está pudiendo vacunar de forma efectiva. La República Dominicana brilla en ese sector, y sin dudas ha sido una gestión de gobierno que en su momento hizo lo que tenía que hacer, se movió donde tenía que moverse, dispuso de los recursos que tuviera que disponer, y lo ha hecho muy correctamente, porque ese es el camino para el retorno a la normalidad. Y en esa parte creo que tal vez de todo lo que uno puede analizar en este año del gobierno del presidente Abinader en materia del manejo de la crisis sanitaria, personalmente lo que más resalto es esa forma en que se ha manejado todo lo relativo a la vacunación, desde la gestión y el plan de vacunación, que ha sido en todo sentido eficiente. Antes de pasar con nuestro compañero Freddy Sandoval, que le corresponde emitir su juicio sobre el tema, sobre el primer año de gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona y de su partido, que es el Partido Revolucionario Moderno. Antes de eso, yo creo que es importante un detalle, un elemento que creo que viene bien hacer esta ponderación en este momento, antes de que entremos ya a analizar mucho más profundamente al gobierno en los diferentes aspectos, eso, en lo de la vacunación, en lo de la crisis sanitaria en la que el gobierno del presidente Abinader le ha tocado gobernar, en el periodo de emergencia permanente que se ha ido renovando en el tiempo, que no le ha permitido al gobierno actual gobernar sin un día de emergencia. Hemos estado en la emergencia permanente. Antes de eso, yo creo que es importante, como recordatorio, algunas de las cosas que ocurrieron más o menos para esta hora, un poquito más tarde, cosas que ocurrieron en el Congreso de la República, cosas que el país vio y cosas que el país recuerda, y que fueron cuestiones particulares. Por eso pienso que adquieren una importancia, quizás desde el punto de vista periodístico, una importancia por la curiosidad en que esto se desarrolló. Una es que hubo de cambiarse el protocolo aquí para la toma de posesión. Ustedes recordarán que hubo una comisión que se designa para la transición, acordó
en que el presidente saliente, Danilo Medina Sánchez, no quería quitarse la banda presidencial en frente a las cámaras de televisión para entregársela en el acto solemne de la Asamblea Nacional al presidente entrante, que es el hoy presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona. Y se acordó que en un salón privado dentro del Congreso se iba a producir eso y que el presidente saliente, el presidente Danilo Medina Sánchez, se entregaría, como en efecto entregó, en sus manos al presidente entrante, Luis Rodolfo Abinader Corona, la bandera que se tercia en bandolera, que se tercia en el pecho, quien ostenta la responsabilidad de la presidencia de la República. Lo cito porque fue un acontecimiento único aquí en la República Dominicana. Ese tipo de cosas no se había acordado, no se había establecido así. Y recuerdo también como un elemento novedoso que el presidente de la República entrante llegó en un vehículo eléctrico. Tesla. En un Tesla, un vehículo eléctrico del que se desmontó, eso no es una cosa particular. Elemento llamativo de la ceremonia. Y entonces el presidente, después de que le toca jurar, bueno, juró sin la presencia de la persona a la que él sustituía ahí, el presidente Medina, que había estado 8 años en la administración del Estado, no quiso estar ahí y eso se le concedió como una dispensa del gobierno que entraba. Creo que eso como elemento curioso quería recordarlo porque hizo un año, o hace un año, hoy, de que eso se registró como elementos novedosos en una ceremonia de transición. Voy a pasar a Freddy Sandoval, que me imagino ya que entrará en la parte ya de las diferentes temáticas en las que ha tenido que manejarse el gobierno en este año. Don Freddy, adelante. Sí. Oyendo el planteamiento que ha hecho el compañero Oscar de cómo inició el presidente Luis Abinader su gobierno y cómo comenzó en medio de una seria crisis sanitaria que afecta el mundo y también República Dominicana, bueno, pues no es tan difícil analizar lo que ha sido este primer tramo del periodo constitucional, el primer año, porque solo tenemos que partir de qué encontró el presidente Abinader cuando llegó al poder. Una crisis generalizada, que comenzó como una pandemia y evolucionó, como una epidemia y evolucionó hacia una pandemia, y el país en medio de una confusión. Así llegó Luis Abinader al palacio. Sin embargo, después de haber pasado por todos esos obstáculos, calamidad y la crisis sanitaria que generó una crisis económica, pues hoy tenemos un panorama totalmente diferente, lo que ha demostrado que el presidente Abinader ha actuado con destreza gerencial y con un muy buen manejo de él y el equipo que le acompaña a los fines de analizar la situación que encontró, buscarle solución inmediata, que era una respuesta económica para equipar los hospitales, buscar y poder comprar la vacuna que no habían y hacer un programa de vacunación ágil, efectivo, que ha sido modelo en el mundo. Entonces uno puede darse cuenta de que se ha hecho el trabajo en ese periodo. Luis Abinader ha demostrado que es un buen gerente, un hombre incansable en el trabajo. En todo ese tiempo, no hay un rincón del país que él no lo haya visitado. Se ha reunido con todos los sectores del país, ha llevado alientos a la gente que tiene las dificultades, ha enfrentado con decisión los retos que se le han presentado sobre la marcha y ha tenido una apertura como ningún otro presidente con la prensa en sentido particular, pero con todos los sectores de su partido y de la sociedad. Donde quiera que ha ido se ha reunido con los grupos comunitarios, la Junta de Vecinos, pero también con la gente de su partido. Es un hombre que comienza temprano y termina tarde cada día dando el ejemplo del trabajo.
Lo que se ha hecho para recuperar la economía es una proeza, porque la economía se fue a cero cuando el turismo cayó en cero y se paralizó la industria de la construcción y el sector productivo. Sin embargo, el presidente ha sido persistente en darle ánimo con un discurso esperanzador a la gente, prometiendo obras. Y uno sabe, a veces dicen, ha prometido demasiado, pero esa es una forma de llevarle esperanza al pueblo dominicano. Yo creo que si pasamos raya, pasamos balance y vemos cómo se ha logrado recuperar el turismo y la economía, cómo se ha despejado el panorama de la crisis sanitaria, que está prácticamente bajo control en el país, y tenemos un modelo de asistencia sanitaria en medio de la crisis, el presidente, uno tiene que darle buena nota en este primer periodo de su gobierno constitucional. Ojalá que los 3 periodos, los 3 años que le quedan del periodo, sean más llevaderos que lo que ha sido este. Porque si el presidente ha demostrado efectividad, buena gerencia y ser diligente en medio de la crisis, lo será mucho más cuando la cosa llegue a la nueva normalidad y haya mejores oportunidades para demostrar la destreza que sabemos que ya tiene. El día 9 de este mes yo regresé de un viaje, un periplo poco largo esta vez por Japón. Pero tuve un concierto de compañeros de diferentes países donde estábamos concentrados en una cuarentena que teníamos que hablar un poco más de lo normal. Y uno de los temas prioritarios era la pandemia. Ahí me pude dar cuenta lo que aquí durante mucho tiempo hemos venido señalando, cómo la República Dominicana está liderando los índices en muchos países, incluyendo el propio Japón, que tuve que escuchar una explicación del embajador de España en esa nación para darnos cuenta por qué Japón estaba más atrasado que República Dominicana en cuanto al sistema de vacunación. Traigo eso a colación para darnos cuenta que República Dominicana en varias ocasiones en este último periodo estuvo liderando índices de estar por encima en la vacunación de países súper desarrollados. ¿A qué se debe eso? Una gestión gubernamental que encabezó el presidente Abinader, que a 2 meses de llegar, en septiembre, 1 mes de estar en el poder, anunció la compra de unas vacunas que todavía no estaban aprobadas. Fue osado, fue una decisión riesgosa porque se estaba invirtiendo un dinero en algo que todavía no tenía la aprobación final. Pero pasó un segundo episodio. Oscar comenzó a relatar ese proceso de vacunación. ¿Saben cuál? Que después que se compró una, la gente quedaron mal y él lo denunció. Pero hay países como Guatemala, por ejemplo, para citar, lo que están pidiendo a la cabeza del presidente, que hizo esa operación y lo que se quedó fue esperando. Bueno, aquí eso falló y le buscaron la vuelta, fueron a buscar otras. Ahí surgió el tema inesperado para muchos de un reencuentro con China y sus relaciones. Y de ser visto un poco alejado, el embajador de la República Popular China pasó a primeros planos y vino los recelos con Estados Unidos y vino con esto. Ahora, al final del día, ¿qué es lo que importa? El resultado. Comenzaron a llegar vacunas y nosotros vamos por la tercera ola. Vino una serie de críticas al gobierno, pero fue por una tercera decisión. Primero comprarla antes de que se aprobara, después comprar y recomprar que no habían dado. ¿Cuál fue la tercera? La tercera vacuna, que muchos científicos comenzaron a decir, médicos prestigiosos, que eso no procedía. Y otros médicos dijeron que sí procedía. Que porque el país un día no podía ser de los pioneros. Y fuimos pioneros. Hoy día, esa tercera vacuna se está reconociendo y se está colocando como refuerzo frente a las variantes Delta. Creo que ha sido acertado salir de esto y ahora vamos a los indicadores. Yo comparto espacios vespertinos con el doctor Cambiaso y algunos médicos muy amigos en eventos sociales.
Y hay que admitir que la tasa de positividad que tuvo en julio, el mes pasado, en 24 anda por el 3 hoy. Estuvimos esperando que llegara una ola de efecto como consecuencia de lo que pasó en Semana Santa. Se menguó. Ojo, no es que no subió, hubo un pico, que hubo una alarma grande y el gobierno tuvo que dar para atrás con algunos, ¿cómo se llama?, toque de queda. Pero al día de hoy, evidentemente, cuando yo me sentaba en esas mesas allá en Japón y compartía con gente, con compañeros, me asaltó el caso de Chile, el de los más vacunados, y hubo un regreso, porque esto es una variante grande. Al final del día, República Dominicana ha mantenido unos niveles controlables. El presidente en algunos casos se fue, vino, manejó el tema de la presión de los bares, de la sociedad, del colegio médico. El colegio médico todavía, y ese es su papel, ha cumplido un buen papel el colegio médico, es decir, no se puede aperturar. Entonces ahí viene un equilibrio que creo que se ha salido bien. Y República Dominicana, ustedes lo han planteado, mi compañero, ¿qué resultado ha tenido eso? Oh, el turismo ha vuelto. Porque si esto estuviese inundado de COVID, no es verdad que los turistas iban a coger para acá. Entonces, acaba de presentar David Collado unos números que me han llamado la atención, que pudiéramos estar cerca. Yo creo que es de justicia uno reconocer en este primer año ese grado de resultado favorable y positivo del gobierno. Bueno, Geomar, no sé si Geomar Sí, va a trabajar en la parte sanitaria, en lo que Luis ha estado planteando, y Oscar también y Freddy. Pero antes, don Dani, hoy un día típico, muy de feriado, un brindis de Café Santo Domingo, que no se nos pase, aunque la chica no nos ayude, ¿verdad? A la salud. Cafecito Santo Domingo, hombre. Domingo temprano. Lo que hizo Café Santo Domingo, 3 cafés diferentes de origen. Buenísima la Café del bueno. Óyeme, excelente la propuesta. Me encantó el comercial. Está chulísimo y es una buena oferta de Café Santo Domingo. Claro, pero además ahí se está trabajando con unos criterios de marketing, óigame, regionalmente, con unos nombres que no fue de que ponme eso ahí, no, unos nombres trabajados, 3 cafés con aromas, con el gusto, pero regionalizado. Y más lo que hizo con Goya, yo creo que el Café Santo Domingo la botó bien atrás. Mire, no sé si Omar viene por el tema sanitario, para que lo hagamos un poco por tema exactamente. Pues adelante, Omar, que yo quiero hacer algunos señalamientos de las cosas que han ocurrido en materia sanitaria y de la manera en que el gobierno ha respondido o ha intentado dar respuesta a la pandemia aquí en la parte local. Adelante, Omar. Hay algunos detalles que, como Dani Alcántara hizo el día de la toma de posesión, recordemos que vino el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, secretario de Estado para ellos en el sistema político estadounidense, el señor Mike Pompeo, y que llamó la atención el hecho de que él no se acogió por alguna situación al protocolo de vestimenta, llegó con una chaqueta negra, un traje negro, algo así, y fue algo que llamó la atención. En medio del acto protocolar, una curiosidad de esas que llamó también la atención, mientras el presidente estaba frente al Congreso ya juramentado, con todo y el sistema de seguridad tan estricto, con militares, policía y todo lo que es de rigor allí, pues un perro realengo logró infiltrarse y mientras se hacía la transmisión en vivo, pues el perro anduvo por ahí como perro por su casa. Y Omar siempre de reportero. No, oye lo que él está recordando, el perro que se Pero metió. Bueno, es un dato curioso que ocurrió. Tú eres reportero y algunos siempre. incluso dijeron, óyeme, arrancó un poquito mal la cosa, pero bueno, es parte de la cotidianidad y de las cosas que pasan en República Dominicana, que es un país donde dicen que cualquier día claro llueve. Luis Abinader, vamos a decir que en medio de esta pandemia, pues un caso raro, cambiar al ministro de Salud Pública. ¿Por qué se cambió? Nunca se supo, nunca se dijo. Era el doctor Plutarco Arias, sustituido por el doctor Daniel Rivera. A menos de 6 meses de instalado como ministro de Salud Pública, ya había precedente de que otra ministra no pudo asumir el cargo en plenitud, Kimberly Tavera,
involucrada en una cuestión, un acto, un expediente investigada por supuestos actos de corrupción, cosas que fueron marcando, y sumado a todo esto, en medio de la pandemia, escándalo en el Instituto Agrario Dominicano con el señor Faña, escándalo en el caso de nombramientos, supuestos nombramientos irregulares en el Ministerio de Salud Pública, entrega de 100 millones de pesos para artistas cuestionado porque se violentaron los protocolos, procedimientos que establece la ley de compras y contrataciones. El logo marca país también hubo que cambiar, echar para atrás porque se dijo que había sido un plagio. Esas cosas que fueron marcando también en el Ministerio de Interior y Policía, un viceministro y 52 empleados del área de permisos de armas de fuego. Fueron acontecimientos, han sido acontecimientos que dentro de todas estas cosas el presidente ha tenido que dar mucho la cara, él hablar constantemente, exponerse, porque ha habido una cierta, vamos a decir, deficiencia en manejos que le corresponden a otros funcionarios que él ha tenido que suplirse a sí mismo, ha tenido que asumir, aunque se ha dicho que no debería de hacerlo, pero bueno, esa es su realidad en ese manejo de cosas, dar la cara él. El presidente Abinader se demuestra cercano a la ciudadanía, se muestra cercano y conversa con los periodistas, tiene una manera muy particular de manejarse como jefe de Estado, con un estilo propio. Se habla de que ese un poco de acartonamiento que tenían Leonel Fernández, Danilo Medina, lo vemos sin la corbata constantemente, en saco o en cuerpo de camisa, mangas cortas, no se ve la silla presidencial con el escudo detrás. Ya Danilo Medina lo había hecho, también manejaba dentro de esos criterios esa cercanía que quería proyectar. Hemos visto un presidente de la República con una esposa, primera dama, muy activa, aunque se habló de que el despacho de la primera dama no iba a existir con la estructura económica financiera que existió, pero sí hemos visto una Raquel Arbaje muy activa, que cuando toma un caso, se resuelve el caso, se le pone mucha atención, y han sido cuestiones que llaman la atención, la parte humana del ejercicio de la figura presidencial con la familia, las hijas, en la distancia que por prudencia ha decidido la familia, pero son cosas interesantes. El presidente tomó posesión un domingo 16 de agosto, año 2020. Este primer año, 16 de agosto, es lunes diferente. Detalles muy interesantes, la cuestión de la seguridad ciudadana. Entiendo que ha habido una muestra de deficiencia. Veíamos un presidente, Luis Abinader, que habló mucho en la campaña con asesores como Giuliani de Estados Unidos y con otros asesores, y que ha estado estableciendo ciertas decisiones que no han lucido del todo como con el control para la seguridad ciudadana, pese a que se habló mucho sobre estos asuntos, pero en sentido general, con el manejo de la pandemia que ha habido, es el cuadro fundamental en el que se ha tenido que mover. Las cosas han marchado en lo fundamental, muy control y muy interesante. Un detalle que quiero cerrar con esto ya es que el presidente Luis Abinader dejó tres funcionarios del gobierno o de los gobiernos del PLD, el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, por el prestigio que tiene y que ha logrado aportar para mantener la estabilidad macroeconómica y todas esas cosas. El director del Centro de Operaciones de Emergencia, el mayor general Juan Manuel Méndez García, con una impronta y un prestigio también que el presidente Abinader lo ha aprovechado, y la directora de la Oficina Nacional de Meteorología, la ingeniera Gloria Ceballos, también otra funcionaria que le ha aportado al gobierno, que envíe el mensaje de que la democracia en República Dominicana tiene una madurez, y muy interesante saberse entender aún con las diferencias. Esos son 3 de 5, porque hay otros 2 cargos que por asuntos estrictamente legales el presidente Abinader no ha podido remover o no ha podido hacer cambio, que es el de Superintendencia y Mercado de Valores y la Superintendencia de Pensiones.
por un asunto de tiempo y por un asunto estrictamente legal, esas dos posiciones permanecen ocupadas por figuras de la administración pasada que han hecho un buen trabajo. Queda otra también eso no está en discusión. con la ley, que es la directora para evitar las malas prácticas en el comercio. No competencia. Procompetencia. Exactamente. Son 6 hasta donde yo recuerde. Sí. Pero bueno, Geomar ha hecho, yo decía que quería apuntar algo en el orden sanitario y una de las cuestiones que iba a decir es justamente lo que ocurrió con la administración de Plutarco Arias, un médico muy reputado, un ciudadano de una trayectoria limpia, acrisolada en su provincia, que es Santiago. De repente se genera una situación complicada en el gobierno y todavía nadie conoce a ciencia cierta por qué se le quitó del cargo. Él ha permanecido callado, no ha querido referirse a eso, y el presidente simplemente, haciendo uso de las atribuciones que tiene el presidente de la República, dadas por la Constitución, le quitó. Así como un día anunció que el ministro de Salud Pública iba a ser él. Es un caso que llama mucho y que en algún momento quizás tengamos la información completa de cuáles fueron las razones reales que motivaron a esa destitución que hizo el presidente de la República. Fue el primer funcionario destituido del gobierno. El caso de Kimberly, que Geomar mencionaba, y otros casos entran dentro de las sombras o dentro de las cuestiones que de alguna manera pudieron afectar al gobierno. O sea, todos esos casos que citaba mi compañero Geomar García, lo que ocurrió con el director general del IAD, más recientemente lo que ha ocurrido con la vinculación o las versiones dando cuenta de que una empresa propiedad del señor Lisandro Macarrulla, que es el ministro de la presidencia, está vinculada o está responsabilizada de la construcción de uno de los lotes en la cárcel de La Victoria. Es un asunto también que de alguna manera ensombrece o por lo menos genera dudas hasta que se aclare en el gobierno. La otra situación ahora que se está presentando en los últimos 4 o 5 días o la última semana con el ministro de Educación Superior, son de las cosas normales en los gobiernos, normales porque no todo es luz. El gobierno o los gobiernos tienen que operar permanentemente manejando situaciones, a veces creadas o inventadas, otras veces sustentadas en realidad, y entonces el paso del tiempo dice que fue cierto, que fue mentira, pero mientras tanto el gobierno o los gobiernos tienen que lidiar con eso. Vamos a ver, ahora tenemos que hacer una pausa, pero vamos a venir para analizar lo que ha ocurrido en materia económica, lo que ha estado ocurriendo en el orden social, cómo se ha estado moviendo el gobierno. Sin duda que no podemos dejar de reconocer, y yo quiero dar un voto de reconocimiento al presidente Abinader y a su equipo por la gerencia en el caso de la crisis sanitaria. Ustedes saben, todos sabemos, que desde antes de las elecciones que dieron como ganador al PRM y al licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que era el candidato del PRM, ellos estaban como partido y como equipo aportando ideas o aportando soluciones. En algunos momentos plantearon colaborar con, que el gobierno le permitiera colaborar con algún tipo de propuesta para manejar la crisis. Donaron, querían donar hospitales, incluso llegaron a establecer una especie de campamento, como se le llamó en su momento. La administración pasada decía que no eran hospitales nada, sino que lo que tenían era una especie de campamento, pero que se instalaron y atendieron a la gente, le dieron servicio a la gente, se hacían pruebas de COVID. Bueno, en ese momento creo que fue un intento por ayudar que la gente pudo haber valorado. Lo que quiero decir con esto es que desde antes el gobierno de hoy ya había mostrado preocupación por el tema, y cuando llega el presidente Abinader, sin duda, que ha tenido una buena gerencia frente a la situación. Por eso la República Dominicana está entre 14 o 15 países donde la vacuna ha operado de manera más exitosa. De 190 y tantos países, 194 países. Nosotros estamos en el número 15, o estábamos hace poco en el número 15 de los países con mayor nivel de vacunación, de los países en que la población había acudido de manera más pronta y de los países en los que su administración, su gobierno, había hecho las gestiones más efectivas para poder poner en manos de la población la vacuna, para que la gente pudiera inocularse. Por eso el día de hoy los registros oficiales hablan de un nivel de más de 10 millones de vacunas aplicadas. Una parte se ha puesto una, otra parte se ha puesto las 2 vacunas, y ya hay quienes se han puesto la tercera vacuna.
De modo que, repito, creo que en materia sanitaria, al día de hoy, el gobierno ha hecho un buen esfuerzo y la población así lo percibe para controlar la pandemia del coronavirus. Vamos a publicidad, regresamos en breve.
Bien, estamos de vuelta en este día, lunes 16 del mes de agosto, año 2021. Don Freddy, creo que la ocasión es como para que le contemos al público que nos ve cuáles acontecimientos importantes, trascendentes se han producido en este último año y los temas en los que el gobierno nuestro, el presidente nuestro, tiene que ver. ¿Dónde bailamos nosotros en materia de política internacional y cómo bailamos? Sí, mire, en materia de política exterior, el presidente Luis Abinader ha tenido un buen desempeño con discreción, pero que se pueden mencionar cosas puntuales donde el presidente ha actuado con una experiencia táctica que nadie le sospechaba que tenía y una destreza diplomática como si tuviera años manejando ese tema. Lo primero es ver cómo el presidente inició con mucha fuerza, abanderándose de una política parcial de buena vecindad con Estados Unidos, reclamándole el derecho que tenía frente a China de defender la cercanía de República Dominicana con Estados Unidos y el lazo tradicional que había, siendo nuestro principal socio comercial y coincidente en la política de una democracia abierta. En ese orden, el presidente se hizo notar a partir de que trataba con un dejo la política exterior china, y eso lo hizo notar con alguna referencia que hacía a China y al embajador chino en República Dominicana. Pero una vez la pandemia dio de frente, el presidente, con mucha discreción, pero con una destreza increíble, fue acomodándose a la política exterior china hasta lograr colocarse y obtener el asunto de la vacuna con unos pasos que nadie se suponía que lo iba a dar tan rápido y un cambio tan acelerado, sin lesionar los intereses del principal aliado. Bueno, Freddy, eso que usted llama destreza, y me disculpa, yo le llamaría golpe de realidad. El presidente entró con una inclinación para, y aquí lo criticamos en su momento, Sí. ilógica y torpe incluso, en cuanto a su política exterior hacia Estados Unidos. Era una inclinación innecesaria en un mundo que se va en camino a la bipolarización entre China y Estados Unidos, reconociendo el espacio de Estados Unidos, ¿verdad?, como principal socio comercial y principal ente de impacto regional, pero tampoco podíamos nosotros adocenarnos como nos adocenamos en un principio, que era arrodillado que estábamos ante los americanos, al punto de que el gobierno le daba más importancia a un encargado de negocio que al embajador chino al que estaban esperando dando vuelta en Palacio. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegó la hora de la cooperación de verdad, de la amistad, Estados Unidos hizo dos cosas, para que usted vea. Por un lado, le emitió una alerta de no viaje a República Dominicana por el COVID, y después se negaron a que vacunas que teníamos contratadas se despacharan. Y el propio presidente Abinader en su momento dijo, nosotros no queremos ni que nos regalen, es que nos despachen lo que compramos. No nos despachaban. ¿Y quién apareció? China. Entonces comenzaron a llegar la vacuna, con China como aliado y socio comercial de República Dominicana, por ese paso que se dio en el pasado de hacer la alianza, las relaciones comerciales o diplomáticas más bien con China. Entonces se dio ese paso y la realidad entonces golpeó al gobierno en la cara y le hizo ver que lo que le convenía al país y a la propia gestión es ese tipo de manejo entre los dos. Entre esos dos gigantes, llevarnos bien con los dos. No solamente arrodillarnos ante uno y darle la espalda al otro. Entonces, yo más que destreza le llamo a eso un golpe de realidad que le obligó a corregir errores que cometieron cuando llegaron. Pero para hacerlo se necesitaba destreza. Y él pudo establecer el equilibrio y hoy se maneja entre los dos con mucha soltura. Pero además el presidente ha tenido muy buen desempeño en los viajes que ha hecho al exterior de contacto diplomático y de acercamiento. Primero con el viaje a Ecuador, a la toma de posesión del electo nuevo presidente,
donde hizo contacto con otros mandatarios y se manejó muy bien con la prensa internacional. Luego estuvo en la toma de posesión del electo nuevo gobernador de Puerto Rico y allí también hizo lo mismo. Se manejó muy ágilmente dentro de lo que es el escenario diplomático e igual lo hizo, pero con mucha más fuerza, en Andorra, cuando fue invitado especial de la cumbre iberoamericana para recibir lo que es la presidencia pro tempore para la futura cumbre iberoamericana que va a ser República Dominicana el país anfitrión. Allí el presidente sorprendió, porque hizo un pronunciamiento de carácter internacional reclamándoles a los países grandes y a las grandes farmacéuticas la democratización de la vacuna y abogó por una política de distribución justa, sobre todo para favorecer a los países pobres. Un planteamiento que hizo eco en varias organizaciones internacionales que asumieron esa misma política, como es el caso de Naciones Unidas a través de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización de Estados Americanos. Ahí el presidente sobresalió por esa postura tan interesante en reclamo de lo que son lo más desvalido en el planeta. Muy buen manejo ha tenido el presidente con el tema haitiano, que es uno de los principales obstáculos que tiene el país en materia diplomática, porque siempre ha habido roce entre República Dominicana y Haití tiene un cuerpo diplomático muy incómodo de manejar y siempre las relaciones bilaterales se han manejado con esa tirantez. Sin embargo, el presidente Abinader tuvo contacto con el presidente Juvenal Moïse, que en paz descanse, y supo manejar eso con mucho tacto. Igual el tema de la frontera, el presidente se ha manejado con una firmeza increíble, pero sin agredir. Y cuando ha habido que meter la mano por Haití, lo ha hecho, como fue en el caso de que autorizó que se le enviara a Haití combustible en un momento en que ellos tenían serias dificultades de estabilidad interna, y el presidente ordenó que por asuntos humanitarios se le cediera ese planteamiento. Si hay una nota importante en este primer año de gobierno, es el buen manejo que ha tenido, el buen desempeño del presidente Luis Abinader con sus relaciones exteriores. Alguna crítica ha recibido hacia el canciller, que alguna gente como que no le cae bien o que él no ha actuado bien. Sin embargo, el presidente ha sido discreto con eso. Ha mantenido a su canciller obedeciendo a cumplir quizá con su primer periodo de gobierno, que se mantenga tal como él lo concibió. Si hay tal vez, discúlpeme Dani, un punto, un momento más bien, sí, de mayor importancia o de mayor crisis, de mayor reto en este año, el primer año del presidente Abinader, fue el magnicidio de Jovenel Moïse y cómo mantener la estabilidad en la isla y particularmente en la frontera, que no se fuera a producir una situación de desbordamiento. Sí. Y la gestión que hizo el gobierno en materia de política exterior fue correcta. Cerró como tenía que cerrar, abrió como tenía que abrir, cedió los canales humanitarios que debía ceder y mantuvo la firmeza todo el tiempo en el discurso, que ha sido importante, de recordar que no hay solución dominicana a la crisis haitiana. Y ha sido un mensaje constante, incluso cuando nos han cerrado la puerta, porque en aquel momento hay que recordar que República Dominicana pidió una reunión del Consejo de Seguridad para abordar ese tema del magnicidio de Moïse y nos excluyeron de la reunión. Sí. Aún así, la República Dominicana mantuvo todo el tiempo la posición. No hay solución a la crisis haitiana vía República Dominicana, ni política ni humanitariamente. Tienen que atender, y exigió y sigue exigiendo, y ha sido un discurso constante del presidente de la República y de su equipo de política exterior,
que la comunidad internacional atienda a Haití. Y eso es algo que hay que también resaltar positivamente. Sí, algo también que... Café Santo Domingo, don Freddy. Sí. Algo, Perdón, llegó la chica a Santo Domingo, Exacto. que pensábamos Buen que hoy día. no vendría, aquí Gracias. está. Carolina, Un cafecito, frío, Santo un Domingo. muchas gracias, Es muchas que gracias. el café trabaja día Don Freddy, de fiesta sí, también. todo suyo. algo que sobresale en materia de política exterior es la valentía que tuvo el gobierno dominicano de Luis Abinader en salir a denunciar frente a la comunidad internacional los planes dictatoriales del gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua. Incluso fue el primero en denunciar el intento de establecer una dictadura, haciendo los planes de eliminar la oposición para lograr una cuarta reelección que está en pie. En ese momento, después que el República Dominicana se pronunció en esa dirección, lo hicieron otros países y lo hizo la Organización de Estados Americanos también. Bueno, eso es así, ¿verdad? Como dice el pueblo. Hay quienes entienden que fue una decisión muy atrevida, la del gobierno dominicano, a través del canciller, no del presidente de la República, al atreverse a fijar posición con respecto a Nicaragua, cuando ningún Estado, ni siquiera la propia OEA, había hecho un pronunciamiento oficial, como lo hizo posteriormente, como lo hicieron otros países, algunos de los cuales ya Nicaragua le retiró la relación, rompió diplomáticamente. Pero fue una decisión, digamos que valiente o atrevida, como algunos la consideran, que parecía en el momento innecesaria, pero bueno, ahí el gobierno se la jugó, el canciller de la República fijó postura, y yo me imagino que evidentemente no podía hacer eso sin el conocimiento o la anuencia de su jefe, que es el presidente de la República, que es el jefe de la política exterior. Creo que con respecto a Haití y a los Estados Unidos, el presidente ha tenido que moverse en un terreno muy, muy movedizo. En Haití logró, como Freddy recordaba, juntarse aquí en una reunión con el presidente fallecido o asesinado en Haití, el presidente Juvenal Moïse. Es sabido, se ha conocido después de muerto el presidente de Haití, que el presidente nuestro, el presidente Luis Abinader, le llegó a conversar sobre la posibilidad de, si él así lo entendía, de que República Dominicana pudiera darle acogida una vez terminara su periodo, que si quería venir a residir a República Dominicana había facilidades que el gobierno le podía dar para que viniera con su familia al territorio dominicano. Ese tipo de cosas se trató en aquel encuentro en que ambos se juntaron en la parte fronteriza. Hay una fotografía que la gente debe recordar que circuló mucho de la reunión de los dos presidentes de la isla. Creo que con Haití el presidente Abinader ha sido muy cauto, sí. Yo diría que muy inteligente en la manera de manejar la situación con Haití. Por ejemplo, cuando se produce la muerte del presidente Moïse, se cierra la frontera. De repente, cuando al presidente le advierten de lo que se está produciendo de aquel lado, el desabastecimiento de algunos artículos que Haití venía a comprar al mercado de República Dominicana o que recibía a través del comercio formal por la frontera, cerrada la frontera ya, entonces al presidente le advierten de lo que eso puede generar e inmediatamente el presidente accede y dispone la apertura del comercio en la frontera. Creo que ha sido un manejo con mucho tacto, haciendo las cosas con respecto a Haití en el momento en que hay que hacerla. Con el tema de la construcción del canal en Haití para desviar el río Masacre, el presidente fue enfático y delicado también. Logró que Haití paralizara la construcción del canal sin ir más allá. Hubo otro tema que que generó tensión en la República Dominicana y Haití en las relaciones, y fue el secuestro de unos cineastas, un grupo de ciudadanos dominicanos que fueron secuestrados en Haití. El gobierno dominicano hizo el mayor esfuerzo posible en términos diplomáticos y de inteligencia para lograr que Haití nos devolviera a esos ciudadanos. Había incluso la versión muy socorrida, y que yo todavía pienso que tiene algo de cierto, de que Haití estaba procurando hacer eso como gobierno para obligar a que República Dominicana le entregara a un grupo de disidentes del gobierno haitiano que se habían refugiado en República Dominicana. Eso ocurre, eso se da. De manera oficial aquí nunca se comunicó eso, pero extraoficialmente se manejó el tema, y estoy dando una información que la manejaron un organismo de inteligencia, de que Haití
pudiera estar como gobierno, como Estado, involucrado en la retención de ese grupo de dominicanos y que la razón por la que estaban involucrándose en eso era porque ellos querían que el gobierno dominicano como gobierno ubicara a esos disidentes del régimen y se lo entregara al gobierno. Algo que evidentemente el gobierno dominicano no podía hacer ni podía aceptar porque era evidentemente una actitud de chantaje la que se estaba planteando. Pero bueno, en materia de lo que ha hecho el gobierno con los Estados Unidos, ha estado muy condicionado al de Estados Unidos-China. Yo nunca fui partidario y no lo soy de que el gobierno fuera tan claro, tan descarnado, porque no se aviene a la diplomacia para decir dónde China podía invertir y dónde China no podía invertir. Creo que no era necesario, fue una referencia innecesaria. Pudiera señalarle eso como, en mi opinión, descortés incluso. Un error o una descortesía, en mi opinión. O sea, fuera de eso creo que el gobierno... No, además, en tu opinión, diplomáticamente es descortés. Diplomáticamente. Hacerlo así, sí. Correctamente, sí. Que después, fíjense ustedes cómo China reaccionó con nosotros, o sea, lo generoso. Yo diría, bueno, China nos vendió la vacuna y nos vendió la vacuna a un precio de mercado. Alguna gente dice que nos la pusieron un poco más cara por la premura que tenía República Dominicana. Bien, conseguimos la vacuna, pero fue un gesto de generosidad de China porque bien se la pudo haber vendido a otro que la estaban solicitando y la mandó a República Dominicana porque además China tenía la intención de demostrar que era amigo de la República Dominicana y que estaba siendo solidario con un país con el que acababa de establecer relaciones que Estados Unidos cuestionó siempre, llegó a decir, incluso a escribir en un informe del Departamento de Estado, que era una relación la que había establecido República Dominicana con China basada en acciones no estrictamente diplomáticas, que China incluso se había comprometido a pagar un dinero a República Dominicana para que República Dominicana gestionara el establecimiento de relaciones diplomáticas. Eso se aclaró, China reaccionó sobre el tema, pero China, cuando le correspondió demostrar solidaridad, lo hizo, generosidad, lo hizo. Por tanto, creo que la observación de que fuimos poco delicados en la referencia a dónde China podía invertir, dónde no, es un asunto que está ahí y consta para la historia. En términos generales, yo creo que fuera de eso, el gobierno ha tenido un buen manejo, ha tenido que ser muy cauto manejando otro tema conflictivo, que es la relación con Venezuela. Hoy mismo hay una situación muy delicada todavía que se está resolviendo con la designación que está haciendo el gobierno dominicano de un cónsul general en la ciudad de Caracas, que eso se está resolviendo. Hay algunos escándalos que no trascendieron mucho aquí en el país, pero que sí parece que molestó al gobierno de Venezuela por algunas acciones de dominicanos vinculados o relacionados al consulado allá, y eso se está resolviendo, el gobierno lo está manejando con la mayor discreción y todo eso opera para bien. Cuando lo manejamos con esos niveles de discreción en asuntos que son estrictamente diplomáticos, qué bueno. El presidente Abinader luce muy abierto con respecto a la política internacional, eso es bueno. Ha asistido, como Freddy contaba, algunas tomas de posesión de gobiernos que le han invitado. Creo que a partir de que es su primer año, el gobierno tendrá un mayor involucramiento en asuntos de política internacional. Aquí se va a hacer la próxima cumbre iberoamericana, que no es la primera vez, ya aquí hemos hecho cumbre iberoamericana, donde recibimos a 22 jefes de Estado y de gobierno que participan de una agenda que previamente se elabora. Y yo espero que el gobierno, que el presidente lo siga haciendo bien en materia de política exterior. Hay que reconocer que es un hombre nuevo, que es un hombre joven, que por primera vez llega a una posición pública, llega a la presidencia de la República, y eso que yo citaba ahorita de China con Estados Unidos, quizás eso uno se lo pueda atribuir a la novatada de un hombre que con su juventud y con la inexperiencia de no haber estado en una posición pública, llega a la máxima posición pública en la administración del Estado, que es la presidencia de la República. Así es. Y bueno, en sentido general hay que elegir que ha sido una buena nota en materia de política exterior. Quisiera tocar también la parte económica, porque creo que también es de las notas a resaltar del gobierno en este primer año. Comenzar evidentemente con la decisión más sabia que en ese campo ha tomado el presidente de la República, y fue la ratificación de Héctor Valdés Albizu en la gobernación del Banco Central, lo cual demostró ser un acierto por los resultados que están ahí. No solamente el mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, con una ya no estabilidad, sino incluso un fortalecimiento del tipo de cambio. O sea, el peso dominicano
está hoy a 57.50, cierra este año, este primer año de gobierno de Abinader, y cuando Abinader llega a la presidencia estaba creo que en 58.50 o algo parecido. O sea, se ha valorado más el peso en este momento cuando se pensaba o se podía pensar que como consecuencia de los efectos de la pandemia en sectores como el turismo, que generan una parte importante de las divisas que consume la República Dominicana, eso podía generar una situación de incremento en el tipo de cambio. Sin embargo, no ha sido así. Los tipos de interés también se han mantenido estables, incluso con tendencia a la baja para fomentar el apoyo a las MIPYMES, donde se han abierto canales de financiamiento de todo el sistema financiero, básicamente orientado por la Autoridad Financiera y Monetaria. Todo esto ha permitido una recuperación importante de la economía en términos realmente sorprendentes. Los datos que ofrecía el Banco Central al cierre del mes de julio indican que la economía dominicana inicia ya un proceso de franca recuperación para situarnos, no solamente recuperar el terreno perdido en el 20, que es la parte fácil, sino incluso con relación al 2019. Sí. Hay áreas en las cuales República Dominicana ya o al día de hoy se encuentra a niveles del 2019 y en otras incluso creciendo por encima de lo que se tenía en el 2019. Y eso la verdad hay que reconocerlo. Ha habido una buena gestión en sentido general del gobierno, del equipo económico. Repito, Héctor Valdés en la parte macroeconómica, en la parte monetaria, el equipo de Hacienda, que he dicho en otras oportunidades que el ministro Vicente ha tenido la sabiduría también de dejar la mayor parte de los técnicos que había ahí. Es muy poca la gente que Jochi Vicente ha movido, son básicamente técnicos muy bien formados que trabajan en Hacienda desde hace mucho tiempo y que tienen un expertise, un conocimiento que están al servicio del Estado Dominicano, y ese tipo de estabilidad es lo que ha permitido, entiendo en gran medida, el resultado de la economía dominicana, que no hay dudas de que al día de hoy pocos países en la región pueden mostrar un nivel de recuperación económica tras los efectos de la pandemia como lo tiene República Dominicana. Y lo mismo se puede decir, y más bien va de la mano, lo que pasa con el turismo. O sea, el turismo ha sido también piedra fundamental en esa recuperación. En su momento muchos veían con escepticismo medidas que se tomaban, aquí lo hemos dicho en muchas oportunidades. El presidente lo primero que hizo fue encabezar el gabinete de turismo. O sea, Sí. le daba, inmediatamente se vio la jerarquía que le estaba dando al sector. Y ha estado acompañado de un ministro que ha sido altamente eficiente, que es David Collado, y con quien ha trabajado de forma mancomunada y eficiente en este año. Han tomado o se tomaron las medidas que había que tomar con la previsión y con el tiempo para preparar el país para cuando volviera la gente a viajar, República Dominicana estuviera preparado para eso, y entonces esas medidas han traído resultados que muestran al país al día de hoy. Ese es uno de los sectores que está al día de hoy prácticamente en niveles similares al 2019. Todavía no hemos llegado a niveles iguales, pero pensar Muy cerca. O sea, Sí. estamos hablando de que el año pudiera terminar con más de 4 millones de visitantes. Eso es mucho, muchísimo, sobre todo cuando los 3, 4 primeros meses del año el turismo todavía no había comenzado a despegar. Hay críticas, evidentemente, hay luces y sombras como en todo. Ha habido cuestionamientos a la parte del financiamiento. La verdad es que el gobierno ha debido financiar buena parte del presupuesto. Eso era de esperarse. Yo pienso que yo no me incluyo entre los críticos del financiamiento, muy por el contrario, lo veo favorable. En gran medida, esa reactivación, esa recuperación de la economía tiene que ver con que el gobierno ha mantenido una política expansiva del gasto público, aunque no ha habido problema en la ejecución de parte del presupuesto, pero no se ha constreñido el gasto, no se ha ido a la parte de una austeridad o a limitación del financiamiento público, ha buscado el dinero y lo ha colocado en el presupuesto para mantener su operatividad, y ese tipo de cosas, bueno, nos presenta retos de cara al futuro, como será la viabilidad de la deuda, el incremento de la carga fiscal, que nos deberemos abocar a una reforma integral dentro de un pacto fiscal que ayude a mejorar los ingresos del Estado. Pero de momento lo que ha debido hacerse este año, que ha sido buscar dinero
Calculan en 12, 13 mil millones de dólares que ha financiado en este año el gobierno, es correcto. Eso es lo que había que hacer, había que mantener la operatividad del gobierno en el momento en que las recaudaciones pudieron resentirse por el tema de la crisis de la pandemia, y se hizo lo que había que hacer. Así que yo creo que también de las cosas que personalmente le anoto como punto positivo en este primer año del gobierno del presidente Abinader es su manejo de la economía, tanto en la parte fiscal como en la parte monetaria. Mira, al final de la jornada, tal como aconteció en los gobiernos del PLD, quieras o no, el valor que prima para evaluar una gestión y sobre todo la marcha, es la marcha de la economía, que es lo que te hace permitir que tú puedas presentar realizaciones. Y en este primer año, con esa decisión de dejar Héctor Valdés Albizu, hubo la garantía de lo que se llama la confianza. Un gobierno nuevo, cuando comienza, está merodeando el ambiente, el tema de incertidumbre. Y los actores del juego, vale decir los inversionistas, los empresarios criollos, los que vienen a traer, menguan, se ponen en la frontera de esperar a ver cómo viene el hombre, cómo viene el sistema, qué es lo que va a hacer. Y esa señal que se dio aquí de dejar el aparato que garantiza esa estabilidad macroeconómica fue suficiente para decir, bueno, esto es un buen paso. Y a un año vemos los resultados. Número uno, que República Dominicana vuelve a liderar en las tasas de crecimiento, pero ya no dicho para unos técnicos aquí criollos que todo lo ven mal, lo veían mal antes y ahora, cuando los gobiernos de PLD decían que lo decía Héctor Valdés, que dónde se ve eso, y ahora también lo dicen. Bueno, lo dicen los organismos internacionales, que evidentemente quien se quiere legar esto es que no sabe de economía en función de los resultados. Entonces, por eso siguen llegando inversionistas. Una de las cosas que más hizo el gobierno de este primer año fue asistir a primeros Picassos, o palazos, como le llaman ahora. ¿Qué mensaje trae esto? Bueno, que hay unos inversionistas que tienen confianza. Entonces, yo me quiero basar en ese elemento de confianza derivado de un resultado del manejo de la economía, que ciertamente cuando usted pondera y se sienta a analizar, deje todo al lado y concéntrese con objetividad a plantear unos resultados que se ven a todas luces favorables. Yo le doy todo el crédito a esa confianza que emana de la gestión del Banco Central y los otros organismos. A mí me ha gustado mucho eso que señaló Oscar de Hacienda, por la prudencia, pero a mí me ha encantado el superintendente de bancos también, en el sentido del manejo, y que en un momento dado el propio superintendente de bancos se trató en esa etapa inicial de sacar algunas cosas por las redes sociales del anterior superintendente de bancos, y digo, bueno, aquí yo no he encontrado eso. Es decir, que siento la autoridad monetaria, la autoridad financiera, con el sentido de responsabilidad que le compete para hacer las cosas bien hechas. Da, si se quiere, quietud, y no es a uno necesariamente que le da. Miren cómo se ha estabilizado el dólar. En este periodo hubo sus dos movimientos telúricos del dólar. Y de una vez el hombre habló. ¿Quién es el hombre? El gobernador del Banco Central. Inclusive en un momento dado llegó a bajar el dólar. Y bajó. Bajó. Entonces, ¿qué acontece con eso? Esa confianza. Y yo creo que, independientemente de todo, eso es una buena señal para los gobiernos. Mantenga su economía estable y los resultados pueden llegar por otra vía. Tres asuntos de apuntar antes de irnos a la pausa. Uno, Luis lo mencionaba, que es el tema de lo que yo creo que es un milagro. Aquí ya se ha producido un milagro en este año y es importante señalarlo. Y es que ya hay un grupo de gente que cree en los números de Valdés Albizu. Antes esa gente decía que eso no era mentira, que dónde la economía crecía. ¿Y que dónde se ve? Esos mismos creen, o sea, milagro. Gracias a Dios que ya su fe se convirtió como Paulo en el momento que no cree que persiguen a los cristianos. Y dos asuntos a resaltar. Uno positivo, que siempre lo hacemos, y es la remesa. Es
otra vez ha dado muestras de solidaridad y apoyo al país, la diáspora, a esos dominicanos que viven fuera. Este año se han roto todos los récords en materia de remesas. Así es. Todos los meses se supera el mes anterior y el mes anterior comparado con el año. Y este año puede que Oscar, ¿y eso concluyamos. incide en las reservas internacionales? Ese es el tipo de cosas que ha permitido en gran medida, además de las maniobras de don Héctor, ¿verdad?, que es un mago con el tipo de cambio, pero ese ingreso de divisa ha sido fundamental para mantener la estabilidad macroeconómica y particularmente el tipo de cambio. Y eso se debe básicamente a la solidaridad de ese dominicano que vive fuera. Y el segundo punto, que ya es retador, y es algo que el gobierno sí debe analizar cómo le ha ido este año para ajustar y aplicar correctivos de cara al futuro, y es que no parece que tengan una política clara de cómo mantener los precios de los artículos de la canasta básica. Estas son cosas que no se hacen con control de precios, sino con manejo de producción, con manejo de importación, con buena planificación y estar atento a cómo el mercado se mueve. Y al día de hoy, aunque ha habido elementos, ¿verdad?, que son externos y factores externos que han incidido en la inflación, pero la realidad es que los dominicanos hoy día sienten que están comprando los alimentos más caros que hace un año. Y eso tiene el gobierno de cara al futuro que analizarlo y evaluarlo a ver cómo pueden corregir ese factor que no es tan positivo en su manejo de la economía. Bueno, pues mire, antes de pausar, creo que brevemente, en términos económicos, hay resultados concretos. El gobierno logró ciertamente parar lo de la tasa de cambio, que hubo un momento al inicio de la administración donde la situación se estaba complicando, se estaba yendo de la mano, y gracias, entre otras medidas, a lo de la remesa se contuvo. Yo creo que la confirmación misma de Héctor Valdés Albizu del Banco Central de la República dio un elemento de confianza que a partir de ahí, de manera automática, y yo digo inexplicable, comenzó a estabilizarse la tasa de cambio, que es un problema demasiado complicado. Cuando hay inestabilidad en la tasa cambiaria, así anda el mercado en sentido general. Se disparan los precios, genera una situación de miedo, de pánico, que la gente no se atreve a invertir porque no sabe cómo va a estar la moneda el día de mañana. Eso fue para mí la primera cuestión, la primera señal fundamental para lo que ha estado ocurriendo en materia económica. El gobierno ha tenido que manejarse y se está manejando con lo que está ocurriendo ahora con los altos precios en el barril de petróleo, con lo que ha estado ocurriendo con los commodities, como el caso del maíz, la soya, los aceites, lo que está pasando. Y frente a eso, yo creo que a pesar de que la gente sabe que está comprando mucho más caro algunos artículos de consumo básico, hay rubros agrícolas que hoy están más baratos. El plátano, si usted va al mercado hoy, usted va a encontrar un plátano que llegó a estar hasta 30 pesos en algún momento. Usted va a encontrar un plátano que puede ser entre 5, 6 o 4 pesos la unidad. Para poner un ejemplo, y estamos a un año de gobierno, quiere decir que el sector agropecuario ha ido trabajando para que la economía de la gente se sienta. Lo que está pasando con la producción, con rubros agrícolas fundamentales, yo creo que es una buena señal. Eso tendría, bueno, la gente me puede decir, eso con el plátano, pero no solamente plátano es lo que come la gente. Este es el caso del pan, lo que ha estado pasando con el pan, que es una verdadera complicación, y el gobierno ha tenido que manejarse con eso, con el precio del pan, que afecta a la gente de manera sensible. Es un asunto, pollo últimamente, el caso del pollo en la última semana, producto de lo que está ocurriendo con lo de la peste porcina, la fiebre porcina africana. Son coyunturas. Y al gobierno entonces le va a corresponder manejarse de forma inteligente. Yo creo que lo ha estado haciendo hasta ahora, manejarse de forma inteligente para que la población pueda vivir, para que la población pueda comer. Si no lograra manejarse en el tiempo la barriga de la gente, entonces el gobierno pudiera terminar en una situación de crisis, en una situación de complicación mayor. Pero si logramos eso, si logramos que, porque se aumentó el precio del salario, se dio el aumento del salario mínimo en el sector privado, no ha ocurrido en el sector público, y aún lo que ocurrió en el sector privado hay quienes entienden que no es suficiente porque no logró hacer la escala que se acostumbra para que eso se mejore hacia arriba, y eso no ocurrió porque hay ciertamente dificultades en algunas empresas producto de la pandemia, empresas que no producen más, que todo lo contrario están abiertas a duras penas para no cerrar porque tienen un compromiso. Entonces hay que lograr que la canasta familiar baje de precio, que artículos que subieron de precio por la situación que comentamos bajen de precio. Aquí no hay una tasa de cambio inestable, tenemos una tasa de cambio aceptable y estable ya hace un tiempo.
Lo de la afectación por los commodities en el mercado internacional, producto de la pandemia, producto de que las grandes economías han emitido más dinero, más dólares, más otra moneda fuerte para ir al mercado a comprar productos, evidentemente que eso genera una distorsión, eso genera un aumento en la demanda, y cuando hay un aumento de demanda y no aumenta la oferta, ya todos conocemos cuál es el efecto. Entonces ese es un asunto que está supuesto a desaparecer o que está supuesto a volver a posición anterior según el criterio del gobierno expresado por el gobernador del Banco Central y por el presidente de la República. Si eso ocurriera en lo que resta de año, pues yo creo que la proyección para el año próximo, y estamos en el mes 8, a mí me quedan 4 meses, es posible que de acuerdo a la proyección que estoy citando esto se produzca, y si eso es así, el año próximo yo creo que tendremos un año mucho más tranquilo, con menos sobresalto y con un nivel de estabilidad de precio creo que conveniente para todos. Pero Dani, ahí tú citaste algo que en 30 segundos. El tema de los precios es una materia que el gobierno tiene que perfilar, porque hubo muchos momentos en que no había o la información a tiempo y las cosas subieron y hubo la queja. O sea, ahí cuando estamos ponderando en este aspecto del pasando balance al año, el buen desempeño de la economía en términos generales es de coincidir que ha habido momentos picos con esos productos que tú has señalado que subieron y se le afectó aquí el bolsillo, fruto de, algunos lo llamaron novatadas o mal manejo o información y intereses también, porque eso se genera. Aquí hay unos especuladores profesionales que nada más esperan una brecha y crean artificios y ahora utilizan redes y las cosas se disparan. Obviamente, lo que mejor retrata es lo que acaba de decir Dani, el tema que pasó tanto con el pan como con el plátano, por ejemplo. Y el plátano, que llegó a estar un plátano hasta 40, 24, 30, todos los precios subió, se pudo controlar. Ahí hay un buen punto que comenzó a relucir con el INESPRE y esa salida y esas ofertas, pero lo cierto es que en el año la materia enseñó de que hay unos niveles que hay que ajustar porque hubo artículos que subieron de precio. Y el mejor ejemplo se sale de la comida, cuando se fue acuérdense lo que pasó con los ferreteros, que hubo un anuncio de que inclusive se iba a importar, cosa que no se materializó, abrir las importaciones, pero son elementos que hay que citar en el plano del año completo. Bueno, vamos a publicidad. Regresamos en breve. Del motor, del pedido del vecino.
Bueno, ya que estamos de vuelta, un tema que no debe quedarse fuera de las ponderaciones del año de gobierno, porque tiene que ver con la economía, tiene que ver con el turismo, tiene que ver con todo, es lo que se llama seguridad pública, seguridad ciudadana. El gobierno se ha tomado un tiempo estructurando un programa que ha querido que arranque y de alguna manera ha arrancado ya en los últimos meses para cumplirse este primer año de gobierno del presidente Luis Rodolfo Abinader Corona. Ha arrancado el programa de seguridad con unos ensayos que llaman pilotos, que tiene, entre otros propósitos, desarmar a la población civil. Se ha articulado una campaña para que la población que tiene arma ilegal la entregue. Es parte del programa. El programa es mucho más complejo, o lo que uno concibe ya por la tradición, que tiene que ver con esta política del gobierno que ejecuta a través del Ministerio de Interior y Policía, tiene que ver con una integración plena. La integración plena pasa por lograr la convivencia pacífica, civilizada en los barrios, en las provincias. Por eso los programas que tradicionalmente se han desarrollado pasan por generar esto, por generar un nivel de comprensión, de pacificación entre la población de las diferentes demarcaciones. El gobierno ha iniciado estos programas por las zonas del país donde hay registro de mayores incidencias de la violencia, donde las estadísticas dicen que hay más violencia. Ahí el gobierno ha ido, está manejando, comenzó el primer programa Mi Barrio Seguro aquí en el sector de Cristo Rey, lo está llevando a cabo en otros sectores de la capital ahora, va en Barahona también, y así el gobierno va a ir desarrollando el programa de acuerdo al nivel de incidencia de la violencia, de acuerdo al sector que está reportando más consumo de droga, que es una parte que se está tomando en consideración también. Yo, lo que conozco del programa, debo decir que me gusta la intención del gobierno. Creo que el gobierno está procurando tener resultados a partir de lo que ha entendido que debe hacerse en materia de seguridad ciudadana. Yo debo decir que en lo particular para mí es muy temprano para poder establecer un criterio de si vamos bien o si vamos mal en el plan. Lo que sí debo decir, y esto no lo digo en singular, sino esta última parte debo decirla en plural, este programa nosotros siempre fuimos abanderados en la administración pasada de que el gobierno iniciara por un elemento que se ha convertido en el factor o en el denominador común de los actos delictivos que se cometen, de los actos de raterismo, que era lo de la identificación, la documentación de las motocicletas, elemento este que está involucrado en cerca del 70% de los casos que se registran en cualquier barrio de la capital o del país. Entonces, no conozco, no he visto que se haya articulado un programa para lograr la documentación de las motocicletas o de quienes ocupan una motocicleta. Por tanto, digo que tendría que ver que el plan se desarrolle para poder emitir una opinión concluyente. Sabes que yo en esa es la parte donde, digamos, más observo. Yo igual que tú coincido plenamente en que no tengo tiempo. No hay tiempo suficiente, no se ha tenido tiempo suficiente, y personalmente no tengo elementos para evaluar ni de forma positiva ni de forma negativa lo que hasta ahora es el plan del gobierno. En materia de seguridad ciudadana es lo que el gobierno nos ha presentado, un plan que incluye intercambio de armas por bonos de alimentos o de bonos de efectivo, que incluye esta parte en un sector, porque se ha hecho un plan piloto, Cristo Rey, luego se llevó a Barahona. También están hablando, el presidente en estos días evaluaba el plan y ya señalaba que iba para la provincia de Duarte, particularmente a San Francisco de Macorís, y comienza a expandirse. Ya también se anunció la Sursa, Arroyo Hondo, otros sectores que estarían incluyéndose. Vamos a ver luego de esa expansión, tal vez con un poco más de muestras, cuál sería el resultado. Yo sí positivamente, ¿verdad? Positivamente observo que el presidente, si bien no llevó el sueldo de los policías a $500 como él prometió, la verdad es que los policías han mejorado sustancialmente sus condiciones de trabajo y de vida. Desde mejoría en los sueldos, importante mejoría en los sueldos. Seguro médico. Seguro médico. Privilegiado. Acceso a préstamos para viviendas y condiciones excepcionales a través del Banco de Reservas. Tarjetas para el uso del metro y la onza de forma gratuita. O sea, hay todo un plan que se ha implementado, que ha, la verdad hay que decirla, colocado al policía en un nivel de vida superior
y en condiciones de trabajo superiores a las que tenía en el pasado reciente. Y eso es importante, porque policía es el factor humano, el que entra en contacto diario con eso, que es lo peor de la sociedad, con eso que tiene que lidiar diariamente. Y mientras mejor esté el policía, mejores condiciones, bueno, más fácil será para él lidiar con eso que es lo peor de la sociedad, que es la delincuencia, y hacerlo de forma digna y evitando corromperse y dañarse con esa misma delincuencia. ¿Qué observo de forma no tan positivo? El tema que Dani señalaba, que lo hace en plural, y es así. Lo que todos nosotros aquí nos hemos cansado de pedir, que es el tema de la identificación de los motores. Ese tipo de cosas para mí no tienen que entrar en un plan piloto. El presidente en estos días evaluaba y señalaban que creo que 85.000 motoristas lo han hecho hasta ahora. Eso debería ser una decisión a X cantidad de tiempo a nivel nacional. 6 meses, 1 año, el tiempo que ustedes dispongan para establecer un plan para que toda persona que utilice un motor en las diferentes categorías que existen tiene para regularizar su situación, tener su chaleco con un número que va asociado a una placa, a un casco, si requiere un acompañante porque él trabaja el motor como forma de vida, bueno, pues entonces el casco también identificado, que el gobierno les financie mediante ventanillas o le done las cosas que necesite, que no son aspectos tributarios, como se está haciendo ahora en Cristo Rey, por ejemplo, que nos explicaba no hace demasiado tiempo el director del Intran, que no se hace un número de placa como temporal, una placa del Intran, no de la DGI, por un tema de que hay motores de esos que no tienen acta de nacimiento. Entonces, que sea con ese mismo enfoque, que es interesantísimo, pero a nivel nacional. Eso no requiere, para mí, personalmente es lo que entiendo, de un plan piloto de esa forma, sino de un impacto nacional para poder tener efectos. Porque 85.000 motoristas, que es lo que se ha logrado hasta ahora en Cristo Rey, es prácticamente nada comparado con lo que hay en el país. Y como Daniel señalaba, y hemos insistido, y no es un invento de uno, eso está en las estadísticas, el 90% de los actos delincuenciales, tanto de sicariato, desde sicariato hasta raterismo, se producen en motores que serían fácilmente identificables con cámaras de seguridad las personas que hacen esos actos, que cometen esos actos, si estuvieran identificados. Y en segundo lugar, no hay que inventarse la rueda. En Bogotá, hace 15 años, se tomó esta decisión y los niveles de seguridad en Bogotá hoy día son altísimos, simplemente porque se eliminó ese elemento de los motoristas cometiendo actos delictivos diariamente en la calle sin ser fácilmente identificables. Y ese es algo, un pendiente que Dani lo señalaba muy correctamente, desde la pasada gestión lo venido observando, y es algo que sí a esta gestión, a 1 año, que todavía estemos hablando de un plan piloto sobre eso, que no hayan llegado o concebido cómo abordar eso de forma nacional, es lo que sí le observo de forma no positiva. Bueno, En el caso mencionaba el tema de la situación de los policías, no dejar de apuntar que en este año una cosa importante fue que los policías arrancaron adelante, ¿verdad? Hubo un pequeño requemor con los guardias, pero los guardias al final también le han mejorado sus condiciones, Freddy. Sí, sí, es correcto. ¿usted recibió algo? Se han mejorado las condiciones del soldado, igual que del policía. Sí. Ha sido colectivo. Sí. Pero hay una queja en materia de seguridad que es manifiesta. Es que la gente se queja de que el servicio de asistencia vial que funcionaba al 100% en toda la carretera del país no tiene la misma calidad que tuvo antes y que eso se ha ido como dejando oscurecer lentamente. Igual hay mucha queja para el servicio del 911, sobre todo en el interior. Aquí en la capital yo siento que permanece con la misma asistencia y frecuencia de rapidez, pero en el interior las quejas son manifiestas. Bueno, hay que decir al ministro de la Presidencia, eso que Freddy señala, yo tengo quejas también Sí. en la capital y en el interior. He estado escuchando radio últimamente con estos tapones que hay en la capital, en el centro, en el polígono central, y he escuchado gente del interior y de la capital llamar a estaciones de radio para denunciar la diferencia con que opera hoy el 911 con respecto al pasado. Y hace tiempo, ¿eh? Y hace tiempo, no solo la sí. última semana, hace tiempo que muchas quejas que se ha dejado caer Sí. ese servicio. Lo de los servicios de carretera que Freddy señala,
bueno, eso es para el ministro de Obras Públicas. El señor Delín Ascensión tiene que demostrar que tiene niveles de eficiencia o que tiene un equipo que pueda poner a funcionar eso adecuadamente. O sea, mire, cuando la gente conoce la eficiencia, da brega que la gente se acostumbre a lo otro. Sí, Yo creo que Delín es un hombre joven, dinámico. Pienso que estará en la mejor disposición de lograr que esto vuelva a lo que era y superarlo. Me imagino yo, ¿verdad? Claro, Porque claro. de eso se trata. En el caso de Macarrulla, que es el ministro de la Presidencia, igual que tiene que averiguar qué está pasando, qué cosa no está operando, para que el servicio 911 vuelva a ser el servicio que la gente celebró cada vez que llegó a los diferentes puntos del país, y además extenderlo a donde no ha llegado, que llegue. Yo creo que es una tarea muy propia, y para eso, según tengo entendido, hay recursos. El gobierno ha hecho las apropiaciones debidas para que ese tipo de servicios que se ha entendido son fundamentales para la gente no mermen. Es más, ahora con el tema del COVID es mucho más importante. O sea, mantener ese servicio con el asunto del COVID-19, yo creo que es más importante que la población lo priorice. A partir de esa observación que hace Freddy, que yo comparto, creo que echa la exhortación al gobierno para que a través de esos dos ministerios esto mejore y la gente pueda entonces celebrar la mejoría. En un par de minutos, no sé si Luisín tiene algo que aportar el deporte. No, Luis. No, Al final ya. Sí, al final. Como siempre, el deporte es para último. Sí, pero muy bien. Mira, el año pasado, no se puede olvidar que estaba en Tambeleque, ¿verdad? La pelota y se hizo. Por cierto, felicidades a las gloriosas Águilas Ibaeñas que ganaron el campeonato el año pasado, y este año, fruto de eso, el tema de las medallas olímpicas, se ganó la Serie del Caribe, y los peloteros dominicanos en las grandes ligas arrancaron con unos novatos, unos juniors, Vladimir Junior, Sí, Fernando Tati el Junior. gobierno no puso nada ahí. ¿Eh? El gobierno no puso nada en esos juniors. No, pero El gobierno. estoy hablando del deporte. Pero hay algo, Luisín, que sí, antes de irnos. En ese elemento, la pelota ayudó mucho, y hay un crédito al Banco de Reserva, al gobierno, al Ministerio de Deporte, y lo mismo que pasó con el resultado olímpico. Hay que reconocer, que ha sido halagador. Tú mencionabas el caso de la pelota, y la verdad es que un año en que el sector privado no ha podido apoyar ni el deporte, ni la cultura, ni otras áreas de áreas sociales del país, el gobierno ha resurgido. El Banco de Reservas ha apoyado de forma entusiasta buena parte de los eventos deportivos y sociales y culturales que se han producido en el país, cuando no el propio gobierno, que iba a suplir esa necesidad con un sector privado que ha tenido necesariamente que reducir sus inversiones de apoyo en esos campos. Y ahí le reitero ese apoyo al ministro Francisco Camacho, que ha pasado con creces su primer año. Bueno, pues mañana será otro día. Vamos a felicitar al gobierno dominicano en la persona del presidente de la República, licenciado Luis Rodolfo Abinader Corona, que cumple su primer año, y a desearle al gobierno que le vaya bien. Si al gobierno le va bien, al país le irá mejor. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.